Hoy comenzamos una serie de consejos de Jesús en el Evangelio de San Lucas que nos hace recordar un poquito ya y ver, vislumbrar el tiempo del Adviento, el tema de la vigilancia. Tenemos que estar preparados, ceñidos, con las lámparas encendidas, como en la actitud del pueblo de Dios en el Éxodo, la actitud de camino, somos caminantes. Por supuesto que en la vocación del cristiano, cuando un cristiano se integra a una comunidad o en la vocación religiosa y en la vocación también sacerdotal, uno tiene que trabajar mucho el tema de la pertenencia a una comunidad. Pero, aunque parezca contradictorio, no lo es una realidad que es una paradoja, parece contradictoria, pero no lo es, a la vez que uno tiene que hacer raíces, a la vez también uno siempre es peregrino. Pero uno siempre es peregrino aunque viva toda la vida en el mismo pueblo. Y esto es lo que tenemos que entender. Y por tanto nos dice Jesús, estén prevenidos porque de un momento para otro o cambiamos, o nos cambian, o nos morimos. Por tanto, siempre somos peregrinos y el hecho de no apoltronarnos, el hecho de decir, bueno, ya estoy hecho, o muchas veces pasa la tentación también en algunos oficios, en algunos ministerios, en algunas obras o servicios, que uno puede tener la tentación de decir, bueno, acá ya hice todo lo que podía hacer. ¿Qué somos? Jesús. Siempre podemos dar más, porque también falta el reflexivo. Uno hace, pero también la comunidad hace para con uno. ¿Me dejo yo también moldear por la comunidad? Es que es insoportable, también por el insoportable, por cualquiera. Entonces es un trabajo y hay que estar prevenidos, hay que estar atentos, hay que estar ceñidos, caminando, porque en cualquier momento el Señor vuelve y este Señor es bueno, no es como los señores de la época. Esta imagen para los que escuchan es muy fuerte, casi les diría que es irreal, que es un método que usaban los predicadores para que la gente grabara. Un servidor en aquella... Hoy podemos esperar más o menos que una persona educada y con dinero tenga un poco de cortesía con las personas que lo atienden, se supone, pero bueno, también hay falencias en eso. Pero imagínense, en esos momentos la gente era muy ruda, pero acá Jesús es un Señor que está dispuesto a venir y servirnos. Si nosotros estamos vigilantes y hacemos lo que tenemos que hacer, está dispuesto a venir y servirnos a nosotros, así como en toda nuestra vida, en todas nuestras obras, con nuestro movimiento y con nuestra diligencia procuramos servirlo a Él. Por parte de la lectura de Pablo a los cristianos de Éfeso, es interesante que prestemos la debida atención a esta reflexión sobre la unidad, porque es una teología muy completa sobre la unidad. Pablo se dirige a los paganos, se dirige a todos. Los cristianos de Éfeso es una comunidad que proviene de los paganos, y entonces nos habla que Cristo se dirige a ellos porque estaban sin esperanza y sin Dios. Uno tiene pequeñas esperanzas, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, me voy a comprar esto, me voy a comprar el otro, tengo un jefe o una jefa insoportable, en algún momento me la cambiarán, me voy a mudar, voy a pintar la casa. Son pequeñas esperanzas que uno tiene que le ayudan al día a día para no aburrirse, para no sumirse en una especie de frustración. Pero después está la esperanza última, la esperanza con mayúscula, que es el encuentro con Dios, que comienza aquí y que se planifica en la escatología. Y el pueblo pagano, de alguna manera, dice San Pablo, un pueblo que no es religioso tiene mucha menos esperanza. Y por supuesto, un pueblo que es politeísta tiene muchos dioses, pero no tiene a Dios. Entonces, los paganos, también nosotros somos de extracción pagana, estaban sin esperanza y sin Dios. Y Jesús acerca, Jesús ama y llama a los que están cerca, los judíos, y a los que están lejos, los paganos. Y tira el muro que dividía, que había esa diferencia, tira el muro con su propia sangre. La gracia de Dios no es una gracia barata. La gracia de Dios es el costo de la propia sangre, de la encarnación, por la cual hay acceso al Padre. Hay acceso al Padre porque Jesús se encarnó, por eso los sacramentos están revestidos de signos y símbolos, y por eso también
aquellos que se salvan fuera de la iglesia porque no están bautizados, porque buscan la verdad pero no llegan a creer. Todas esas personas se salvan con las obras de misericordia, se salvan por el acceso que vino Jesús, por una mediación. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, preso, forastero, etc. Con una obra concreta. Nosotros celebramos los sacramentos, que son acciones concretas, y a las personas que tienen acceso a Dios lo tienen aún fuera de la iglesia por obras concretas como son la misericordia, las obras de misericordia corporales y espirituales. Y Él derriba ese muro. Seguramente ustedes lo saben, pero se los recuerdo. La primera cosa que Pablo evoca con este muro es el muro que había en el templo de Jerusalén, que separaba a los israelitas de los paganos. En el único lugar que podían entrar los paganos era en el patio, donde Jesús echa a los mercaderes del templo. Una de las interpretaciones es que se fastidia porque el único lugar que podía venir el pagano estaba lleno de cosas necesarias, porque la gente no podía viajar con los animalitos y los compraba ahí para el sacrificio, o como veíamos el domingo, como las monedas de la calle tenían el César, necesitaban cambiarlas con monedas sin figura para poner en el templo. Eran cosas útiles, pero estaban ocupando el lugar de los paganos. Y había una división, que no podían pasar los paganos. Pero no es que solo prohibido, decía en todos los idiomas, el que no es judío y pasa esto, pena de muerte. Al que sacaban el rifle cuando pasaba la división. Ahí no había broma. Entonces, Pablo dice, esta división cayó. Y nosotros también podemos después proyectarlo al mundo, tantos muros, ¿no? El muro de Berlín, ese era un muro para no salir, no era un muro para no entrar. Ahora por ahí en algunos lados se quieren hacer muros para no entrar. Pero digo, con la muerte de Cristo, con la sangre de Cristo, Él pacificó a todos, los llamó a todos, y a los que vinieron por el bautismo los hizo piedras de ese edificio. Usa aquí esto, ¿no? Recuerdan que Pablo habla mucho de la imagen de la iglesia como un edificio, y habla de soportarnos, que nosotros no lo tenemos que entender en sentido psicológico, soportar a alguien que es insoportable, sino que lo tenemos que entender en sentido arquitectónico. Una piedra soporta a otra piedra, y acá nos dice que la piedra angular, el ángulo es Cristo. Si yo quito esta piedra, que es Cristo obviamente, se viene todo el edificio encima. Pero es cierto también que si yo voy quitando las otras piedras que somos nosotros, porque hacemos muro, porque hacemos división con el prójimo, aunque el edificio no se venga abajo, sin embargo las paredes son más flojas. Si nosotros nos vamos quitando los unos de los otros, nos aflojamos. Por eso el tema de la unidad es central para la fe, y por eso cuando uno en el catecismo lee los frutos propios de la Eucaristía, dicen que la Eucaristía une a la Iglesia. Vamos a pedir, hermanos, hoy estamos celebrando la misa por diversas necesidades en tiempo de pandemia, por toda esta fuerte intención, pero también pidamos al Señor la gracia de reconocer a Cristo nuestra paz, que nos une, que nos da la reconciliación, la paz en las divisiones internas, en la confesión, como dice el texto de la absolución, del rito de absolución del Concilio Vaticano II. Te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo, etcétera, ¿no? La paz del alma, que nos dé la paz en las familias, que nos dé la paz en las comunidades, y no hace falta que se los diga, como sociedad necesitamos tanto la paz, ¿eh? Pidamos al Señor esa gracia, y también el esfuerzo que nosotros hagamos para vencer las enemistades, para vencer las divisiones, no con un irenismo tonto, con un pacifismo tonto, sino que de verdad trabajemos por superar las diferencias, ser capaces de hablar con el que piensa distinto, porque ya para Cristo no hay divisiones. Pablo insiste mucho con esto, ¿no? No hay judío ni gentil, hombre ni mujer, esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo. Vamos a pedir al Señor la gracia de entender esto y de trabajarlo desde nuestro interior y también desde todos los lugares en los cuales tenemos que vivir nuestra vocación cristiana. Que así sea.